El Ministerio de Sanidad calcula, es una estimación, que esta ola de calor solo hasta el sábado ha provocado la muerte de 510 personas. Calor extremo que favorece incendios forestales extremos también. La ola de calor está trayendo incendios y muertes que no solamente revelan las condiciones de precariedad en las que actúan las brigadas de bomberos forestales y las condiciones laborales que obligan a muchos obreros a jugarse la vida trabajando al sol. La ola de calor vuelve a calentar una vez más el debate sobre el cambio climático y produce además una sensación distópica, que es una constante además en esta época. Una distopía es una sociedad ficticia indeseable, que representa lo contrario a la utopía. Una utopía vendría a ser una sociedad ficticia ideal, con escasos niveles de violencia, de injusticia, de crimen y de pobreza. Hoy está claro que nadie concibe el futuro en términos utópicos, sino más bien en términos distópicos. Basta ver las series y las pelis que se hacen. Colapso, Years and Years, Black Mirror o Don't Look Up serían solo un puñado de ejemplos cercanos en el tiempo que señalarían un ambiente en el que la sensación de que todo se va a ir al carajo fomenta la ideología del sálvese quien pueda. La posibilidad de una guerra nuclear, la destrucción acelerada del medio ambiente, las profundas injusticias sociales, una degradación del periodismo que se mueve entre la cloaca y el sensacionalismo más repugnante en todo el mundo, la corrupción como dinámica que parece inevitable en la relación entre los poderes económicos y los poderes políticos. Todo eso ha generado el ambiente propicio para la teoría del antropoceno. Según esta teoría, por llamarla de alguna manera, los seres humanos seríamos poco menos que una plaga bíblica para el propio planeta. De esta manera, nuestros efectos nocivos como especie permitirían nombrar una nueva época geológica como antropoceno, un macabro homenaje a la plaga de langosta que representaría la humanidad para sí misma y para el mundo. Me vais a perdonar que me pase de sincero, pero esta teoría, que pone el foco en una supuesta naturaleza abyecta de los seres humanos y no en un sistema histórico llamado capitalismo, me parece, con todo el respeto, un solemne artefacto reaccionario, a la altura de esa teoría que explica que la pandemia y los incendios son un castigo divino por haber sacado los restos de Franco del Valle de los Caídos. Por suerte ha habido una respuesta intelectual a la tesis del antropoceno que considera precisamente que el análisis de la acción humana sobre el planeta no se puede disociar de los procesos asociados al capitalismo como sistema histórico, social, económico y colonial. El intercambio desigual, el racismo, la mercantilización de la vida y de los recursos naturales no son características de los seres humanos, son características del capitalismo. Y por lo tanto, tiene más sentido hablar de capitaloceno que de antropoceno como época geológica. Sí, amigos, a veces es necesario contextualizar y decir que buena parte de los problemas de la humanidad no tienen que ver con que seamos una especie de seres malignos, sino con que el capitalismo es un sistema ineficaz y repugnante. Y que, por lo tanto, a pesar de que no se puede escapar individualmente del capitalismo, es necesario pensar políticamente un mundo diferente y un mundo mejor al capitalismo. El cine nos enseña constantemente el fin del mundo, pero como decía Zizek, nunca nos enseña el fin del capitalismo. Hoy queremos contextualizar el cambio climático y explicar que la mayor amenaza contra la humanidad no es la propia humanidad, sino el capitalismo que defiende una minoría de humanos con pocos escrúpulos. Bienvenidos y bienvenidas a La Base, Salud, Libertad y Ecosocialismo. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablamos de crisis climática, de cambio climático y de capitalismo. Sara Serrano nos va a traer algunos de los datos de esta ola de calor y va a explicar una cosa que normalmente no vemos en los medios de comunicación: cuáles son las causas que hay detrás del calentamiento global, del cambio climático y de buena parte de las desgracias climáticas que afectan a España y al mundo. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Manu Levín va a analizar hoy el enorme rigor con el que algunos medios de comunicación están explicando la crisis climática. Algunos han hablado incluso de paquetes, ¿verdad, Manu? Han hablado de paquetes, sí, ya veréis.
Bueno, Ina Finogénova nos va a hablar del papel de los actores económicos fundamentales del capitalismo, las grandes corporaciones, en fenómenos, por ejemplo, como la deforestación del Amazonas en América Latina y de alguna cosa más. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Y hoy vamos a contar con algo, por otra parte, muy normal en las televisiones y en los medios de comunicación, hablar con especialistas, con gente que sepa de medio ambiente. Ya sabéis que si encendéis la televisión vais a encontrar especialistas, no vais a encontrar todólogos, así que esto no es nada original. Vamos a contar en nuestra mesa de análisis con Yayo Herrero, es antropóloga, es profesora y es ecofeminista, ya está conectada por aquí. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenos días. Vamos a contar también con Pamela Po, una politóloga chilena que es asesora del Congreso chileno en materia medioambiental y que enseguida va a conectar con nosotros. La diferencia horaria es notable, pero ya tenemos previsto que pueda conectar. Y vamos a entrevistar a un bombero, bombero miembro de la plataforma de bomberos forestales, a José Manuel Alonso, que también está conectado por aquí. Le vamos a preguntar por las condiciones en las que trabajan, que no son condiciones nada fáciles. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Pues por aquí andamos sacando un huequecillo que no es fácil en estos momentos. Pues ahora enseguida nos cuentas. Y para terminar, en Placeres Culpables, Anita Fuentes va a hablar de algo que ya adelantábamos en el editorial, que es cómo trata el cine esta cuestión del cambio climático y del capitalismo. ¿Qué tal, Anita? Hola, Pablo. Así que, con este programa tan especial, arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, buenos días, por decir algo. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Tom Kuchar, que es especialista en ecologismo, toda su ayuda que me ha prestado a la hora de preparar hoy esta sección. Está muy bien contar con expertos si quieres dar datos rigurosos. Vamos a ello, ¿qué nos traes? Bueno, la ola de calor que atraviesa Europa desde hace unos días ha dejado temperaturas récord en las principales ciudades europeas. En España, Badajoz ha alcanzado los 45 grados, Ourense los 44 y Córdoba o Sevilla los 43. En Europa, Londres podría superar su actual récord de temperatura y llegar a los 40 grados. La ola de calor también afecta a países como Francia, Italia, Portugal o Grecia. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de este aumento de las temperaturas en España? Bueno, en el caso de España, el aumento de las temperaturas ha provocado numerosos fuegos que ya han arrasado con más de 30.000 hectáreas. Los incendios se han cobrado la vida de 2 personas. El domingo fallecía un brigadista de extinción en un fuego en Zamora y ayer moría también un ganadero que se vio atrapado por las llamas en este mismo incendio. Galicia, Castilla y León, Extremadura y Cataluña sufren los incendios más graves, pero también hay fuegos activos en Asturias, Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana. Ahora mismo hay 6 incendios sin controlar. Se trata del incendio de Tábara y Almaraz de Duero, ambos en Zamora, Cebreros en Ávila, San Adrián de Valdueza en León, Folgoso do Courel en Lugo y Carballeda de Valdeorras en Ourense. Además, según datos registrados en el Instituto de Salud Carlos III, desde que comenzó la ola de calor han muerto en España 510 personas. En Portugal han muerto 659 personas en el mismo periodo. Bueno, además, el aumento de las temperaturas también tiene un impacto sobre los ecosistemas y, por lo tanto, consecuencias sobre las actividades agrarias y ganaderas, ¿verdad? Así es, la menor disponibilidad de agua provoca el debilitamiento de las especies de cultivo y la propagación de enfermedades como hongos y plagas. Además, el aumento de temperaturas afecta a los ciclos de cultivo y disminuye los niveles de producción. Y bueno, evidentemente el incremento de temperaturas también hace necesario aumentar los tiempos de riego y esto hace que suban los gastos asociados de los agricultores. Bueno, con el incremento de las temperaturas aumenta el consumo de agua y también aumenta el consumo energético. Sí, esta es otra de las consecuencias de la ola de calor, que es el aumento de consumo energético con el subsecuente peligro de sobrecarga de centrales eléctricas y redes de distribución. Esto aumenta el riesgo de interrupción del abastecimiento debido a una mayor demanda eléctrica para la refrigeración. En Francia, por ejemplo, ya se ha reducido la capacidad de las centrales nucleares hasta el 46% por las altas temperaturas de los ríos y la falta de agua para el enfriamiento de las centrales nucleares. Otra consecuencia de la ola de calor es el aumento de los niveles de contaminación atmosférica, ¿verdad? Sí, desde que comenzó la ola de calor se ha disparado la contaminación por ozono. Tal y como señalan desde Ecologistas en Acción, el efecto combinado de las altas temperaturas por un lado y de las emisiones contaminantes del transporte y centrales térmicas debido al aumento del uso del aire acondicionado por otro
han aumentado los niveles de ozono en el aire. De hecho, en la tercera parte de las 500 estaciones que miden ozono en España, se está superando actualmente el umbral de peligrosidad establecido. Explica a nuestros seguidores cuáles son las consecuencias para la salud de que se esté superando ese umbral. Sí, bueno, la principal consecuencia es el incremento de enfermedades respiratorias y el agravamiento de problemas cardiovasculares. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 1.500 y 1.800 muertes prematuras como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los que están registrándose estos días en España. Y además de para las personas, el ozono también tiene consecuencias para el medio ambiente. Daña los bosques y reduce también la productividad de los cultivos. Aumento excepcional de las temperaturas, incendios que arrasan millares de hectáreas, cientos de fallecidos, incremento de los niveles de contaminación atmosférica. Bueno, los informativos de los principales medios de comunicación en general se quedan en esto, en la enumeración de las tragedias, pero no suelen analizar las causas. Bueno, esto es la base y vamos a intentar también analizar las causas. Vamos a ello. Pues la respuesta corta es que la principal causa del calentamiento global es el cambio climático provocado por un modelo de desarrollo muy concreto, el capitalismo. Vamos a fijarnos en el caso de España. Las emisiones netas de CO2 en 2021 se estiman en 254 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 6% respecto a 2020. El transporte es el principal factor que contribuye al calentamiento global, aportando el 29% de las emisiones totales a nivel nacional. Le sigue la industria, con el 21% de las emisiones. Y para entender la repercusión que tiene la actividad industrial en el calentamiento global, basta un dato. Desde la época preindustrial, en España se ha registrado un aumento de la temperatura de 1,7 grados centígrados. Y el actual modelo de agricultura y ganadería también contribuyen con un 13% adicional a las emisiones de CO2. Y por último, la generación eléctrica aporta un 11% de las emisiones totales de CO2 en nuestro país. Si nos vamos a datos globales, las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía aumentaron un 6% en 2021 hasta alcanzar los 36.300 millones de toneladas. Esto es el nivel más alto de toda la historia. En concreto, el carbón, además, representó más del 40% de este crecimiento global de los niveles de CO2, donde llegó también a un máximo histórico de 15.300 millones de toneladas. Bueno, y en este contexto, la Unión Europea tiene previsto relajar el control de las emisiones para compensar la falta de gas ruso con otras fuentes de energía aún más contaminantes. Austria, Francia y Alemania ya han anunciado que reabrirán sus centrales eléctricas con carbón y Bruselas considera imprescindible no solo recuperar la producción con carbón, sino incentivarla con nuevas subvenciones públicas. Además, la Unión Europea ha dado la consideración de energías verdes a la nuclear y el gas. En esto consistía el Green New Deal. En fin, viva el mal, viva el capital. Gracias, Sara. A ti. La Base. Únete a la República de Público. Manu Levín, buena tarde. Buena tarde. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, vamos a ver un poco cómo enmarcan el problema de los incendios y de la ola de calor los distintos medios de comunicación, porque lo apuntabais ya en esta sección, en función de cómo se cuenta lo que sucede, de a qué causas se atribuye, de qué responsables se señalan, porque siempre hay responsables, y de qué posibles soluciones se apuntan, se contribuye a generar una u otra idea en la gente y, por tanto, una u otra forma de movilizarse políticamente o de no hacerlo ante este grave problema. Los medios de la progresía y también algunos digitales de izquierda vinculan directamente lo que está sucediendo con la crisis climática, al igual que hizo ayer Pedro Sánchez en sus declaraciones desde una de las zonas calcinadas en Extremadura, el Monfragüe. Por ejemplo, eldiario.es: la España resecada por el cambio climático arde con más violencia. El País: la nueva normalidad de los veranos abrasadores. ¿Qué puede hacer Europa? Las consecuencias del cambio climático y la escasa capacidad de adaptación de los países pueden crear una brecha climática que incremente las tensiones políticas en la Unión Europea. Estos son el tipo de titulares que hay, ¿no?, en estos medios. Sin embargo, a mi modo de ver, hay algo que es problemático en las piezas de este tipo, y es que no van más allá en el señalamiento de las causas y de los responsables de esa crisis climática. Simplemente hablan del cambio climático, pero es prácticamente imposible encontrar en ninguno de estos contenidos, en prácticamente ningún medio de comunicación, con meritorias excepciones de algún digital de izquierda como El Salto, palabras como capitalismo, sistema, economía.
etcétera. Entonces parece que el cambio climático es una especie, lo decías al principio, de condena cósmica, una tragedia sin responsables, o aún peor, un problema del que el responsable es la humanidad, el ser humano, así en abstracto. Esto que dice Levin es bastante problemático porque esto sirve a algunos para decir, no, en realidad esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de la gran multinacional y también tuya, que no separas la basura. En realidad, decir que esto es una responsabilidad de todos es como decir que no es responsabilidad de nadie. Efectivamente, y además, en mi opinión, eso lleva a un marco de misantropía, de decir que el problema es el ser humano porque es un bicho malvado y una plaga, lo reflexionabas al principio, ¿no? Que es una idea que a su vez lleva al nihilismo puro y duro, a la frustración, al pensamiento de que no hay nada que hacer para evitar lo que sucede. Hablar de un problema gravísimo, pero no apuntar ni causas, ni responsables, ni soluciones, yo creo que al final no contribuye a resolverlo, sino todo lo contrario. Pero bueno, hay que decir que al menos estos medios hablan de cambio climático en sus titulares y piezas informativas, y tal y como está el patio, hasta hay que valorarlo, porque lo que hay en otros espacios mediáticos es mucho peor. Mucho peor, dice Nevin. Supongo que estás hablando de la derecha mediática. No me digas que la derecha mediática ha acusado de la ola de calor a ETA, a Venezuela. Podría ser. A mí y a mi vicepresidente Arnaldo Otegi. ¿Van por ahí los tiros? ¿Qué ha pasado? No van por ahí, pero hablan de algo muy relevante también. El paquete de Pedro Sánchez. No es broma, pero esto me lo dejo para el final. La cobertura de la derecha mediática se caracteriza básicamente por 4 elementos. El primero, el sensacionalismo barato de siempre sobre cuánto calor hace, que no aporta nada en términos informativos. Hay quienes buscan terrazas. Hay un microclima que se agradece con los aspersores estos de agua húmeda. Otros ni aún así. No hay manera de combatir el calor. Yo no noto ninguna manera. Esto es un infierno en vida. Los hay que no se quejan. Y ya cuando sales de trabajar al mediodía te quiere morir. En Barcelona tomamos algo fresquito. También buscan consuelo a la noche más tórrida. Sangría con cerveza y con los amigos sobre todo. Charla que algunos hacen a remojo. Darte un refresco y irte más fresquito para casa. La Barceloneta ha tenido muchos sofocados visitantes. Si mar en Madrid, pues al cine. Mucho más a gusto, mucho más fresquito. En la provincia de Toledo están alcanzando los 44 grados. Mucho calor hoy. Noches toledanas que se han vivido hasta en Pamplona. Periodismo de calidad, sí, ante el cambio climático ya sabes cuál es la solución. Ve por la sombra y llévate un flus con agua fresquita y que corra la sangría y la cerveza. La edad de oro del periodismo. Segundo elemento, todología que desinforma. Miguel Ángel Aguilar en Espejo Público versión veraniega en Antena 3. Miguel Ángel. Yo lo que no entiendo, Roberto, es que no tengamos aquí una y otra vez, y no lo veo por ninguna parte tampoco, al presidente de la Agencia Estatal de Meteorología. Es decir, cuando las temperaturas son las que son, por menos ha sido destituido el presidente del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, qué mal funciona la ironía en la tele. O sea, ¿hasta cuándo va a tener que subir el termómetro para que el gobierno tome medidas en este asunto? Yo no lo acabo de entender. Bueno, pues y sabes que te estoy preguntando desde hace tiempo qué ha pasado, porque antes teníamos un esquema de cómo era la información meteorológica y aparecían las isóbaras y aparecía el anticiclón de las Azores. Miguel Ángel Aguilar, periodista. ¿Dónde está el hombre del tiempo? ¿Dónde están las isobaras? Por favor, que alguien traiga las isobaras y que hable del anticiclón de las Azores. No entiendo nada, por favor, que todo vuelva a ser como antes. Traigan más sangría. Pues ya sabéis, ante la crisis climática provocada por el capitalismo salvaje, que dimita el jefe de los servicios meteorológicos, firmado Miguel Ángel Aguilar, maestro de los mejores periodistas españoles. En fin, el nivel de degradación de estos que se autoatribuyen, que se autodenominan periodistas y que reciben todos los premios, está alcanzando límites que se superan día a día. Sí, salen los epidemiólogos, entran los incendiólogos, y lo mejor es que son los mismos. En fin, el nivel. Tercer elemento, sobre todo en la ultraderecha mediática, negacionismo explícito del cambio climático. Fijaos, editorial de Libertad Digital. Sánchez esconde su incompetencia detrás del cambio climático. Otro de Libertad Digital, la coartada del cambio climático. El debate, España no arde por el cambio climático. Y un corte de Telemadrid.
El Gobierno defiende que todos estos incendios son consecuencia del cambio climático. La oposición y la Comunidad de Madrid encuentran también otras responsabilidades a lo que está ocurriendo en los montes. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. Tenemos que ser muy cautos porque se están haciendo las distintas investigaciones necesarias. Se ha impuesto en nuestra política esa especie de divinización pagana del planeta Tierra, de forma que no hay que tocarlo. Dejarnos de debates estériles de cuál es realmente la influencia de lo que se viene a cambio climático o no en estas altas temperaturas, en estos incendios. Lo importante ahora es coordinar. Bueno, es como los rojos estos del gobierno socialcomunista hablan Paganos. de cambio climático, pero la oposición y la Comunidad de Madrid tienen algo que decir. Y te sacan a uno de Vox y a otro del PP diciendo literalmente que es absurdo discutir de las causas. Dejémonos de debates estériles sobre cuál es la influencia del cambio climático, literalmente. La despolitización absoluta de uno de los problemas más graves que tiene no ya España, sino la sociedad humana en su conjunto. Hay que ver cómo estamos hoy, Levin. Que si despolitización, que si sensacionalismo, que si capitalismo, que si el sistema... En fin, tío, déjate de ser ya intensito. Y vamos a hablar de lo que todos los oyentes están esperando que hables desde que lo mencionaste. ¿Qué tiene que ver todo esto con el paquete de Pedro Sánchez? Por favor, poner una musiquita sensual, porque esto es. Ahora sí que tengo calor. Ahora sí calor. Vamos a abanicarnos un poco. Te cuento porque el cuarto elemento es precisamente la estupidez mezclada con la manipulación, que es algo que lo que parece que determinada prensa de este país nunca deja de superarse. Resulta que, como os dije antes, Pedro Sánchez se desplazó ayer a Extremadura, a una de las zonas afectadas por las llamas, e hizo unas declaraciones junto al presidente de esa comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara. Hay una foto en la que se ve a Fernández Vara hablando al micrófono, a la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, a su izquierda, y a Pedro Sánchez a su derecha, escuchándole. Bueno, ¿qué han hecho medios como Primero F y después OK Diario, Javier Negre? Recortar la foto, eliminando a Fernández Vara y a García Seco y dejando solo a Pedro Sánchez para que parezca que estaba posando como un modelo ante el paisaje calcinado. OK Diario: Pedro Sánchez posa como un Adonis con la España calcinada de paisaje de fondo. The Objective: la imagen de Pedro Sánchez... Eduardo Inda. Sí. Gran periodista. Ahí lo tienes. Pedro Sánchez posa como un Adonis con la España calcinada de paisaje de fondo. Otro, The Objective: la imagen de Pedro Sánchez posando en un incendio en Extremadura enciende la polémica. Otro, Deia: la foto de Pedro Sánchez en Extremadura que ha incendiado las redes. Enciende la polémica, incendia las redes. En fin, qué ingeniosos juegos de palabras del Deia, el periódico del PNV, y del tabloide de la ultraderecha venezolana del barrio de Salamanca. En fin, están haciendo competencia a Marca. Total, pero porque al Marca ya los jueguecitos de palabras se le han quedado cortos, y aquí vamos al tema. Ellos ponen el foco en otra parte. Fijaos, Marca: Pedro Sánchez posa para una foto en un incendio de Extremadura, y las redes se fijan en algo inesperado. Algo inesperado. Los usuarios se han fijado en una parte de los pantalones del presidente del gobierno. Una parte de los pantalones del dice presidente Marca, del gobierno. Y han ido muchos otros con esto también, que al presidente se le marca el paquete. El presidente marca en marca. En fin, la emergencia climática amenaza la vida humana en el planeta, así que vamos a hablar del paquete de Pedro Sánchez. Con dos cojones. Gracias, Levin. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, Ina, no sé cómo te has quedado después de esto. No, ya sabes, a mí, si no está montado sobre un oso siberiano, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Cabecera. Que nos censuran. Mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Adelante, compañera. Bueno, lo que está pasando estos días en España lo vemos anualmente en Latinoamérica. Seguramente a muchos les suenan titulares del tipo: arde el pulmón del planeta, la Amazonía en llamas, quemadas tantas hectáreas en los bosques amazónicos en varios países, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo primero. Explícanos qué quiere decir eso de que la Amazonía es el pulmón del planeta.
Bueno, se considera como el pulmón del planeta, entre otras cosas por su biodiversidad. Se estima que una 10ª parte de todas las especies de plantas y animales del planeta habitan allí, pero principalmente por su enorme capacidad declarada de absorber el dióxido de carbono. Al ser selva húmeda, si no se absorbe, queda en la atmósfera y aporta al calentamiento global. ¿Por qué digo declarada? Porque existen ya estudios que apuntan que actualmente la selva amazónica, y más concretamente en Brasil, ya emite más dióxido de carbono del que es capaz de absorber. Y esto está vinculado directamente con las actividades de grandes empresas en la zona. Es toda una cadena de engranajes que nos llevará a esas grandes empresas y a las compañías multinacionales. ¿De qué manera? Se trata de la relación que se establece entre la ganadería, el agronegocio con enormes plantaciones de soja y la deforestación que generan. La deforestación, o lo que es lo mismo, la eliminación del bosque, ha jugado un papel clave para el agronegocio. Para plantar soja necesitas limpiar terrenos. Claro. ¿Y qué se hace para limpiarlos? Quemas controladas que muchas veces pasan a estar fuera del control. Bueno, esto me recuerda un fenómeno que se vivió aquí con la fiebre del sector inmobiliario, cuando era de conocimiento general que algunas zonas que ardían, particularmente en Galicia, la tierra que gobernaba Feijóo, ya sabéis, el que hacía turismo con un narcotraficante sin camiseta en un yate, después resulta que esas zonas quemadas se recalificaban misteriosamente como urbanizables. Bueno, pues en Brasil, durante el mandato de Lula, se han hecho esfuerzos notables por frenar la deforestación, pero Bolsonaro ha llegado a la presidencia apoyado por un fuerte lobby agrícola y ha reabierto las puertas a la deforestación. En 2019, cuando los bosques amazónicos registraban incendios récord durante semanas, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil publicó un estudio en el que afirmaba que con la llegada de Bolsonaro, la deforestación aumentó en un 278%. La respuesta de Bolsonaro a todo eso fue inmediata y, acorde con la gravedad del problema, despidió al director de ese instituto y culpó a las ONGs de provocar incendios con el objetivo de dañarle. No importa que luego trascendiera que hasta los grandes agricultores de la Amazonía celebraran el Día del Fuego para homenajear sus políticas. Bueno, y es que la deforestación de la Amazonía no es casual. Se realizan limpiezas, entre comillas, de zonas enteras para dejarlas despejadas para ganaderos y productores de soja. Eso es, y no hablamos solo de Brasil. La deforestación, los incendios y la tala de la Amazonía es transnacional. En Bolivia y Paraguay encontramos más de lo mismo. Se queman hectáreas de bosque, se planta soja, se potencia la ganadería. Eso hace que se emita más dióxido de carbono del que se absorbe y, bueno, tenemos un problema llamado aceleración del calentamiento global. Y cuando decimos que no son incendios, sino que es capitalismo, podemos dar nombres concretos de multinacionales vinculadas con esta devastación. Mighty Earth es una ONG ecologista, publicó en 2019 una extensa investigación titulada Cargill, la peor compañía del mundo. En ese informe, con un título que deja tan poco lugar al suspense, responsabiliza a la corporación estadounidense Cargill de ser una de las principales causantes de la deforestación en América del Sur. ¿Les suena de algo el nombre de esa compañía? Si piensas en nombres de grandes multinacionales alimentarias, no sé, se te ocurre Nestlé, Danone, pues resulta que Cargill es la compañía de alimentos más grande del mundo. Es sorprendente, ¿no? El caso es que siempre ha funcionado como intermediaria, comprando cosechas a agricultores y vendiéndoselas a productores de alimentos. Cargill ayuda a establecer plantaciones de soja en la Amazonía y, junto con otras 2 empresas norteamericanas, AMD y Bunch, controla el 60% de la soja brasileña. Además, controlan una parte importante de la trituración de soja en Europa. El ganado y las aves alimentadas con esta soja, pollos, cerdos, vacas, terminan en nuestros supermercados y en los mostradores de empresas que ya nos resultan más conocidas como KFC, Burger King o McDonald's. Para decirlo en plata, o se ponen límites a la libertad de mercado o continuará la deforestación. Efectivamente, porque esto no estaría ocurriendo al menos en esa dimensión, ¿no? En Brasil y Bolivia, sin compañías como Cargill, Bunch y sus clientes, corporaciones como McDonald's, Burger King, Walmart y Cisco. Son estas empresas las que crean la demanda internacional que financia los incendios y la deforestación. No son precisamente pequeños agricultores ilegales, son multinacionales poderosas. Cargill también fue acusado de impulsar la deforestación y los incendios en la sabana del Cerrado, en Brasil. Una investigación periodística de The Guardian e ETV News reveló que unos 800 kilómetros están deforestados y que se han registrado alrededor de 12.000 incendios desde 2015. Según ese informe periodístico, las cosechas de la soja que reciben los pollos de McDonald's podrían proceder justo de la sabana del Cerrado. Esto para que todo el mundo lo entienda. Resulta que los estatutos éticos de McDonald's
no le impiden destrozar buena parte del planeta, particularmente en América Latina. Pero eso sí, por supuesto, han dejado de vender hamburguesas en Rusia por su ético compromiso contra la invasión de Ucrania. En fin, qué grandes demócratas son en McDonald's, y Afino Génova nos ha reventado otro patrocinador posible para la base. Más. Bueno, en Colombia la deforestación también es lo que más contribuye al cambio climático. Durante su campaña presidencial, Gustavo Petro denunció la destrucción de centenares de miles de hectáreas de selva amazónica y decía que esto era responsabilidad de grandes capitales. Pero el cultivo de soja no es la única causa de incendios en la Amazonía. Esta parte del planeta también se ha convertido en un espacio rentable para el negocio maderero, de ahí que prolifera la tala ilegal. Las maderas de alto valor, como la caoba, por ejemplo, se usan para fabricar muebles de alta gama y son muy valoradas en los mercados europeos. Todos estos intereses económicos alimentan la corrupción en la industria forestal e impulsan la tala ilegal. Cuando se talan árboles, se altera el ciclo hídrico, es decir, llueve menos, el suelo es más seco y las hojas de las plantas hacen que las llamas se expandan más rápido. Tenemos incendios. Al respecto de todo esto, es muy importante no perder de vista la enorme hipocresía, tanto de Europa como de Estados Unidos, que a la vez que exigen a los países en vías de desarrollo que cuiden el pulmón del planeta, sin embargo son el principal mercado para muchos de los productos que comercializan las empresas que están destruyendo la Amazonía, por no hablar de que los países europeos y los Estados Unidos ya destruyeron buena parte de sus propios bosques para lograr un desarrollo económico que ahora les convierte en las principales potencias del planeta. Sí, y bueno, todo esto, Pablo, nos lleva a otra información que no tiene relación directa con el calentamiento global, pero sí con el tipo del capitalismo que impera en el mundo. América Latina ostenta el título de la región más mortífera para los defensores ambientales desde hace una década. Colombia y Brasil son líderes en el ranking de mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente. Los principales detonantes de esos ataques, según varias ONG, son la agroindustria, la minería y la industria maderera. Como ves, los incendios, el calentamiento global y el impacto en el medio ambiente son el resultado del modelo productivo desenfrenado que impera en la zona. Las vidas destrozadas, los desplazamientos de comunidades enteras de sus hábitats tradicionales, la contaminación de ríos y del aire producto de la minería, es algo que ni tocamos en esta sección. Como no nos impacta directamente o no nos impacta de la misma forma que el calentamiento global, pues no lo comentamos tanto. Pero todo esto está ahí, es algo igual o más grave que el propio calentamiento global. Gracias, Ina. Gracias. La Base, un podcast basadísimo. Como decía, hoy contamos con un bombero forestal, con José Manuel Alonso. Muchas gracias por atender a La Base. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Conocemos que vuestras condiciones de trabajo tienen que ver con la precariedad, con la temporalidad. Normalmente los contratos no pasan de 4 o de 6 meses. Padecéis también la privatización, la externalización del sector. ¿Podrías describir un poco cómo están trabajando en estos días las brigadas forestales que están en primera línea contra los incendios que están asolando el país? Pues depende un poquito también de cada comunidad autónoma, porque esto todo está transferido a las comunidades autónomas y cada una tiene una forma de proceder distinta, ¿vale? Te hemos dejado de oír. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Otra vez. Ahora, adelante. es que algunas veces me saltan mensajes y estoy con el teléfono porque estoy fuera de casa. Claro, Entonces, tranquilo. La cuestión es, Castilla y León, por ejemplo, es un sistema prácticamente privatizado. Son pequeñas empresas que llevan a lo mejor un municipio, algún amigo de algún amigo de algún amigo, y contratan, pues bueno, pues ellos mismos contratan a una brigada, le dan ropa muchas veces usada, la formación mínima. No puede ser que una persona que trabaje 3 meses y se enfrente a incendios voraces como están sucediendo últimamente, que lo estamos viendo todo el mundo, que ya se han llevado por la vida por delante de la vida de un compañero en Zamora. Ellos tienen un sistema que no quieren cambiar porque les da beneficios y claro, están actuando para mí irresponsablemente, por lo menos, ¿vale? Están jugando con la vida de los trabajadores y están jugando con la vida de la población civil. Ojo, que nos estamos metiendo en cuestiones muy serias. No puede una persona con 3 meses de trabajo, no tiene, aunque sean 3 meses este año, 3 meses el año que viene, no puedes llegar a tener una experiencia para enfrentarte a estos incendios. La formación, le dan 15 días de formación, imposible
imposible tener formación como para enfrentarte a estos incendios. Son muy voraces. Están reaccionando de una manera que nosotros venimos avisando ya hace años. Pablo, ya sabes que hemos hablado contigo varias veces de este tema. No son incendios como los que estábamos acostumbrados a ver, pero nosotros sí lo llevamos avisando años, que lo veníamos ya viendo, que se estaban comportando de una forma muy concreta los incendios. Y estos días, bueno, ayer mismo tuvieron que desalojar Hoyo de Pinares en la zona de Cebreros por el incendio de Cebreros. Ávila es tremendo, o sea, bueno, Castilla y León en general es tremendo. Zamora, lo estamos viendo en Salamanca, o sea, se está demostrando que el sistema que tienen es únicamente para ganar dinero ellos, a costa de la vida del personal que trabaja en los incendios y de la población civil, que creo que eso se debería de tratar muy seriamente por parte tanto del Gobierno de España como por la Unión Europea, porque se están recibiendo fondos de la Unión Europea para mantener los servicios y hace bien poquito, después del incendio de la Sierra de Culebra, al día siguiente me parece que fue, el Gobierno Vox-PP en Castilla y León se han negado a construir un operativo de incendios anual. Han votado en contra de una proposición de ley que se presentó. Eso nos lleva a que son tantos los intereses económicos que tienen que les importamos un pimiento, hablando en plata, tanto los profesionales como la población civil. Hay mucha gente que no sabe que vosotros no tenéis la consideración de bomberos. De hecho, en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, digamos que estaba el reconocer un estatuto básico de los bomberos forestales, pero de momento, digamos, no se ha llevado a cabo esa propuesta que estaba en el acuerdo de gobierno. Para que la gente que nos está viendo lo entienda, ¿qué consecuencias tiene que vuestro trabajo diario no tenga la consideración de trabajo propio de bomberos? Pues, como bien dices, sí que se está pretendiendo que esto se lleve a cabo, pero bueno, está muy parado, no sabemos muy bien los intereses. La consecuencia es, por un lado, que un señor con 62 años, como el compañero que ha fallecido en Zamora, esté trabajando en primera línea de fuego, eso es inviable. O sea, por muy buena forma física, que los hay compañeros que están en perfecto estado de forma física, pero ya son 62 años. Tendría que aplicarse coeficientes reductores para la jubilación, puesto que es una profesión de riesgo. No se nos aplican no se me olvida el nombre. Bueno, que no tenemos la posibilidad de acogernos a esos coeficientes reductores. Claro. No tenemos las enfermedades profesionales propias del sector. Claro, No propias somos de el trabajar sector apagando incendios, enfermedades respiratorias, enfermedades profesionales propias de quien trabaja apagando fuegos. Exacto. No somos trabajadores forestales, ni trabajadores agrícolas, ni trabajadores de jardineros, que son, vamos, para mí, una maravilla de personas, y son auténticos profesionales, pero no tienen nada que ver. O sea, no tienen esas enfermedades profesionales que nosotros deberíamos tener por los agentes cancerígenos, que de hecho ahora mismo ha salido un informe a nivel internacional que dotan a la profesión de bombero como profesión cancerígena. La profesión de bombero, profesión cancerígena. Y especialmente los incendios forestales, porque tienen muchísimas sustancias que son imposibles de no respirar, porque no podemos llevar equipos autónomos de oxígeno como lleva, por ejemplo, los bomberos estructurales, entre comillas, ¿vale? Los bomberos de los parques de bomberos. Ellos llevan equipos autónomos para poder suministrarse oxígeno extra. Nosotros no podríamos ir cargados con una botella de oxígeno en la espalda, es imposible. Si ya de por sí llevamos herramientas, llevamos un montón de materiales, no podemos trabajar así. Entonces, todas estas cosas, si nosotros tuviéramos un estatuto básico que nos marcase unos mínimos, tanto para la seguridad, porque ahora mismo hay compañeros que están trabajando con equipos de protección, con trajes de protección, usados, que a lo mejor tienen 3 o 4 años. O sea, un equipo de esos, a saber la cantidad de lavados que tiene, ha perdido las propiedades ignífugas. Con 60 lavados se va la propiedad ignífuga. Hay que controlar muchísimo
esas propiedades del material ignífugo. O sea, es tremendo. O sea, nos tratan como si fuéramos auténtica basura, vamos, así de claro, basura. Nos utilizan en el momento álgido de los incendios y luego al culo a basura, y si puede ser sin reciclar. José Manuel Alonso, de la Plataforma de Bomberos Forestales, muchísimas gracias por tu testimonio y mucha fuerza para todos los bomberos forestales que estéis trabajando en primera línea. Hasta pronto. Estamos ya en mesa de análisis, nos acompañan Yayo Herrero, antropóloga, profesora y ecofeminista, nos acompaña ya también Pamela Po, es politóloga, es chilena y es directora de políticas públicas de la Fundación Ecosur y trabaja como asesora del Congreso de los Diputados en Chile. Empiezo contigo, Yayo. Digamos, ¿qué políticas públicas que podrían hacerse no se están haciendo para que, digamos, la defensa del medio ambiente sea algo más que una retórica a la que todo el mundo se apunta, pero que después no encuentra aplicaciones prácticas? Bueno, yo creo que el problema fundamental viene justamente con lo que comenzabais al principio del programa, es decir, los estudios que tenemos del IPCC, muchas de las recomendaciones de la comunidad científica vienen advirtiendo ya desde hace un tiempo que es que directamente el modelo económico capitalista, neoliberal, globalizado, es directamente incompatible con la posibilidad de conservar y de mantener unas mínimas condiciones ecológicas en las que la vida humana y el resto del mundo vivo pueda vivir con dignidad, ¿no? Entonces, el gran problema es que el tipo de políticas públicas que habría que hacer, que pasan por una reconfiguración radical de los modelos productivos, por asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía y, ojo, estoy diciendo el inevitable decrecimiento de las cantidades de energía, materiales, minerales que hay que utilizar, ¿no? Que es un dato simplemente, no es una opción política, se plasmen en la política pública con criterios de justicia y de igualdad, lo cual implica pues transformar muchas cosas, ¿no? En concreto, para el cambio climático tendríamos que hablar de transformaciones importantes en el urbanismo, hablar de transformaciones importantes en los sistemas alimentarios, en la propia edificación, pero hablar también del empleo, de los horarios de las personas trabajadoras, de los horarios de la educación, de los propios sistemas sanitarios que van a atender a las personas que sufren olas de frío, olas de calor. Es decir, estamos hablando de una reconfiguración radical de la forma de vivir en común y de la forma de organizar la economía que se haga cargo de que estamos ante un cambio climático que en cierto modo todavía se puede mitigar en su peor parte, pero ante el que inevitablemente hemos de adaptarnos y es en un marco además de translimitación. Quiero decir, desde nuestro punto de vista, el abordaje de la cuestión climática tiene que ir de la mano con el abordaje de la cuestión energética. Hablamos de un binomio energía-clima, porque si las propuestas o las soluciones al cambio climático es refrigeración a tope basada en el carbón, en el petróleo o en los minerales, nos vamos a encontrar con un colapso muchísimo más rápido, ¿no? Pamela, Chile se ha convertido, tanto por su proceso constituyente como por la elección del nuevo gobierno, en una referencia discursiva gubernamental del ecologismo. Un gobierno que ha hablado abiertamente de un trabajo por la defensa del medio ambiente en el ámbito internacional, y esto también ha estado en las discusiones de la Convención Constitucional en Chile. ¿Qué se puede aportar desde el sur global a un sistema de decisiones que necesariamente va más allá de los países concretos y implica que se hagan cosas en el ámbito de la economía mundo? Buenos días por acá. Mira, yo diría que el sur global, si hay algo que tiene que aportar, es su biodiversidad. Entonces tenemos que en el mundo hoy en día se leían los datos, ¿cierto?, de lo que ocurre en Brasil, Colombia, y es un tema que está totalmente generalizado. La pérdida de biodiversidad desde el sur es una cuestión que estamos en ese sentido, tenemos que defender que la naturaleza, ¿cierto?, sea preservada y conservada. Estamos perdiendo a ritmos impresionantes biodiversidad, especies, suelos. En Chile, por ejemplo, el 60% de los suelos está degradado. Por lo tanto, tenemos que, en el fondo, la adaptación es uno de los temas que se debiera trabajar. Lamentablemente, las leyes de cambio climático en el sur se aplican igual que en el norte global, como si fuéramos grandes emisores.
Y la verdad es que Chile, por ejemplo, representa una muy baja emisión, independiente de que tenemos que hacer un aporte, digamos, para complementar el Acuerdo de París, debiéramos enfocarnos en la adaptación y en la restauración de ecosistemas. Y ese no es el foco donde se está poniendo. De hecho, ningún gobierno está poniendo ese foco. En Chile, por ejemplo, tenemos monocultivos, tenemos también grandes incendios. El 2017 se nos quemaron 500.000 hectáreas, que somos un país pequeño, y era una gran extensión de monocultivo quemado prácticamente, igual especies nativas. Por lo tanto, el foco debiera ser ese, debiera ser la adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza que tienen que ver cómo ocupamos nuestra propia infraestructura natural para generar soluciones en torno al cambio climático, de resiliencia también. Entonces, yo diría que el foco ahí es donde debiera estar y me da la impresión que la política pública va caminando hacia otro lugar, o sea, no está en esa lógica, sino que, y lamentablemente esto está gatillado también por el norte global, en donde la mitigación y la carbono neutralidad se presenta se presenta desde una lógica muy de capitalismo verde, en la cual el negocio de monocultivos, ¿cierto?, y la minería van a hacer estragos, digamos, en el sur, porque la cantidad de minerales que se requiere para ese recambio tecnológico, la verdad es que no tenemos posibilidad alguna de suplir, digamos, todo lo que hacemos para mantener nuestros niveles de vida. Sara. Sí, yo quería preguntar a Yayo por algo que estaba comentando ahora justamente Pamela, que es esa noción de capitalismo verde. Desde que comenzara la guerra hay algo que se está produciendo fuera del foco mediático, que es como cómo se desarrolla esta noción de capitalismo verde. Tras la crisis económica desatada por la pandemia, se estableció el consenso de utilizar los fondos europeos para fortalecer los servicios públicos y para iniciar una transición ecológica. Era lo que se conoció como el Green New Deal. Sin embargo, ahora parece que se ha renunciado a esa noción de capitalismo verde, incluso de capitalismo verde, y se está apostando por volver a las energías fósiles, incumpliendo también todos los compromisos de descarbonización. Yo quería preguntarte, Yayo, en qué consiste esta contraofensiva de las élites políticas y económicas que se está produciendo entre bambalinas y de la que no nos estamos enterando tampoco la mayoría. Bueno, básicamente lo que sucede es que desde mi punto de vista las propuestas del capitalismo verde que emanaban desde la Unión Europea tenían un propósito fundamental y es como la idea como del más madera, ¿no? Es decir, que no cese el crecimiento económico, que no cese el crecimiento de las tasas de ganancia del capital y en ese momento el planteamiento que se hacía era, bueno, pues que lo podemos conseguir a partir de lo verde, ¿no? La madre del cordero está en que si somos conscientes de que tenemos 7.800 millones de personas en este planeta, que además lo compartimos con el resto del mundo vivo, que también tiene sus necesidades y que estamos en un planeta translimitado y en proceso de cambio climático, las posibilidades de crecimiento económico, digamos, verde, azul, marrón o del color que quieras, son claramente limitadas, ¿no? Lo que ha sucedido es que la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto de una forma grande las enormes dependencias, por ejemplo, que Europa tiene, y en general todos los países que se llaman desarrollados tienen de minerales, de energía, de insumos que vienen de los países del sur global, de otros países en definitiva, y lo que sucede es que el pánico generalizado que causa el que las tasas de ganancia del capital no se puedan plantear de la misma manera, rompe absolutamente con todo, a veces de una forma tremendamente cínica, pasando a denominar verde tecnologías que hace tiempo eran consideradas totalmente marrones, véase la nuclear o el gas natural, que es un combustible fósil, y se les denomina ahora mismo, además es que es curioso, dice, van a ser consideradas como tecnologías verdes hasta 2024, ¿no? Y ahora ya llegamos a un momento en el que ya ni siquiera se plantea esto, sino que viendo las orejas al lobo de lo que puede suceder en el otoño, pues rápidamente se recula y se da en marcha atrás en cosas que ha costado mucho conseguir, aunque solamente fuera en lo discursivo, y se vuelven a plantear, bueno, pues abrir centrales de carbón o tirar de nuevo de la energía fósil, en una huida desesperada, porque el problema de fondo es que hemos topado con los picos de extracción de todos esos minerales, es decir, que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Por eso digo que toda esa conjunción, lo decía también Pamela, el extractivismo con la cuestión climática es absolutamente central, ¿no? Yo tengo aquí que decir también
que es un problema de capitalismo, obviamente, pero creo que también hay un problema tremendamente cultural de Occidente, y es que somos una cultura que ha aprendido a mirar la naturaleza como por encima y por fuera de ella, ¿no? Y por eso nos encontramos también con que las iniciativas que podríamos denominar de capitalismo de Estado, la de China o lo que fueron los países del socialismo real, pues generaron dinámicas productivas que eran tan absolutamente extractivistas y terribles como son las puramente o las normalmente denominadas capitalistas. Es decir, que en el marco de las responsabilidades también tenemos que hacer una mirada autocrítica a ver qué han hecho las izquierdas en sus programas, en sus gobiernos, digamos en los momentos en los que han tenido posibilidades de intervenir. Y si las intervenciones que han tenido no han seguido un poco la misma lógica, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre, y diría yo de pánico generalizado también de las élites, en donde lo que funciona es el sálvese quien pueda, murallas, fronteras, concertinas que a veces son visibles y vemos a la gente que muere detrás de ellas, y otras veces son invisibles, porque todo esto, claro, tiene un aterrizaje que tiene importantes dimensiones de clase, de género, de edad, y genera una desigualdad en los impactos absolutamente brutal. Manu. Yo retomando un poco la reflexión que hacías al principio, bueno, pues algo al hilo de eso, ¿no? La producción cultural siempre está vinculada a la realidad social de una época, ¿no? La era de las revoluciones, de la revolución industrial, de la revolución científica, médica y también de las propias revoluciones sociales, coincidió en cierto modo, no por casualidad, con desde el punto de vista del canon literario, digamos, con las corrientes literarias y culturales de la utopía, ¿no? Las novelas sobre la omnipotencia del ser humano, de la ciencia, de la tecnología, la conquista del espacio, las novelas de Mary Shelley, de Stevenson, de Julio Verne, etcétera, ¿no? Imaginarios de un futuro mejor que tienen una repercusión política, porque no es casualidad, digamos, esa coincidencia entre la esfera sociopolítica y la esfera cultural. Y por el contrario, lo decías al principio, parece que la producción cultural canónica de nuestra época es la distopía, ¿no? Y está en el cine, está en las series, El cuento de la criada, El juego del calamar, El Walking Dead, Mad Max, etcétera, ¿no? Y eso, de nuevo, tiene causas y tiene consecuencias políticas, y tiene el efecto, yo creo, de que no hay imaginarios de un futuro mejor, no existen. Siempre nos imaginamos un futuro peor, en el que el mundo colapsa y en el que no hay salida posible al capitalismo, y eso es algo que, en mi opinión, tiene efectos políticos no muy positivos, porque no hay política transformadora si no hay utopía. No es posible movilizar pasiones políticas transformadoras si no hay una idea de que el futuro puede ser mejor, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que a veces es importante decir que sí hay salida al capitalismo, que claro que hay salida al capitalismo, que es mentira que sea más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El feudalismo duró 700 años y se terminó al final, y el capitalismo, que lleva mucho menos tiempo, 150, 200 años, se va a terminar también, porque todo cambia y nada permanece. Y yo a veces cuando leo a gente que dice que el capitalismo es indestructible, y sobre todo cuando leo a gente que dice que vivimos en el mejor de los sistemas posibles o en el menos malo, me produce cierta ternura porque pienso que esa es una idea naif propia de todas las generaciones de seres humanos que han habitado el planeta. Es decir, me imagino a un campesino del siglo VIII diciéndole a otro, vivimos en el mejor sistema posible, en el menos malo. Es una idea miope, resultado de pensar que uno está en el fin de la historia, pero uno no está en el fin de la historia. La historia no se ha terminado, va a continuar, y todo va a continuar cambiando, y la forma de organizarse de los seres humanos va a continuar cambiando. Entonces yo creo que esa voluntad de romper un poco ese pensamiento distópico que lleva al nihilismo y esa conciencia de que sí hay salida al capitalismo y de que el capitalismo se va a terminar, es importante para movilizarse políticamente por un futuro mejor. Ojo, no digo esto como para ir en contra del realismo, porque es verdad. Claro que es verdad que, como dicen muchas veces la propia Yayo o Antonio Turiel, que si seguimos por este camino vamos hacia un mundo hostil para la vida humana y hacia un colapso, ¿no? Seguramente, claro que es verdad. Entonces, no por ir en contra del realismo, pero sí por plantear que el futuro puede ser mejor, porque lo que venga no está escrito. Va a depender de nosotros y nosotras, de lo que hagamos colectivamente, no individualmente, sino colectivamente, políticamente.
Pamela, quería terminar esta mesa de análisis haciéndote una pregunta. América Latina se ha convertido en los últimos tiempos en una reserva global, no solamente de recursos naturales, sino también de recursos políticos para pensar un mundo diferente. Digamos, una de las pocas áreas del planeta donde sigue habiendo gobiernos progresistas y movimientos sociales muy poderosos que están poniendo en agenda temas que, por ejemplo, en Europa muchas veces quedan más orillados en el escenario político. ¿Qué cabe esperar de la región latinoamericana en los próximos años en el debate por la aplicación de políticas que pongan límite al crecimiento sin fin y que pongan límite, bueno, pues a lo que representa el desarrollo de la lógica capitalista? Yo diría que los progresismos de izquierda en este caso tienen la oportunidad de reivindicar un poco lo que en un pasado no se hizo, en el sentido de que el extractivismo fue profundizado también en gobiernos de izquierda y por lo tanto ese es un tema que estamos expectantes, digamos, porque en el fondo es cómo salimos, entre comillas, cuáles van a ser esas políticas públicas que preparen una transición socioecológica en el fondo y cuál va a ser esa batería de elementos que vamos a tener que en el fondo profundizar. Yo creo que hay una oportunidad para ver el tema de la adaptación también como generación de empleos y yo creo que ahí hay una oportunidad que sería interesante que los gobiernos tomen, como por ejemplo la restauración de suelos, la agroecología y esto en la lógica además que los países están comprometiéndose a rebajar sus emisiones, por lo tanto hay oportunidades en la adaptación. Yo espero que los gobiernos lo tomen, digamos, como una cuestión que es posible realizar y no caer en las lógicas, digamos, antiguas, en las cuales la producción, en el fondo, se profundiza el extractivismo para pagar, en el fondo, políticas públicas sociales, que es un tema que Maristela Svampa, por ejemplo, autora argentina, ha profundizado bastante, y también tenemos por acá a Eduardo Gudinas, que también plantea cómo ir saliendo de los extractivismos primarios. Por ejemplo, Chile estamos en un nudo tremendo en relación a la minería, somos uno de los países primer productor de cobre del mundo, y por lo tanto tenemos un peso en relación a que el norte global demanda nuestro cobre. Entonces las propias mineras incluso se plantean como verdes porque ahora son las que van a hacer el recambio tecnológico. Entonces tenemos que disputar esos discursos. Yo diría que hay una cantidad de ecologistas, ambientalistas que lo están planteando, pero es complejo porque además tenemos, bueno, en todo el mundo estamos con una inflación, venimos saliendo, ¿cierto?, del COVID y por lo tanto estamos con esta pandemia todavía, por lo tanto los gobiernos de izquierdas tienen además un desafío mucho más complejo. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer es sentar las bases para poder hacer esta transición, aunque sea de a poquito. Ahora, en el caso de Chile, tenemos una tremenda oportunidad que es la nueva constitución. Yo diría que es una constitución de vanguardia en materia medioambiental. De hecho, ninguna constitución tiene todos los elementos ambientales que esta plantea. Por lo tanto, yo digo que es una tremenda oportunidad que tenemos. Nosotros con la Constitución del 80 no tenemos ninguna posibilidad de abordar la crisis climática y ecológica que existe. No se puede, digamos, por política pública, porque los quórum no se van a poder cumplir si queremos avanzar en esa línea. Por lo tanto, tenemos el desafío de aprobar esta nueva Constitución, desafío que no va a ser fácil, porque hay una resistencia de una derecha muy cavernaria, muy conservadora, por lo tanto estamos disputando, digamos, el eje de nuevas ideas, paradigmas y vanguardia en el fondo. Entonces tenemos un tremendo desafío y yo creo que si en el caso de Chile logra aprobar esta constitución, creo que vamos a lograr también, así como el neoliberalismo se iluminó, irradió hacia el mundo, digamos, desde este experimento que se hizo en nuestro país, creo que también podemos irradiar al mundo con estas nuevas ideas. Entonces, desde ahí creo que nos podemos plantar, digamos, en otro pie para poder ver cómo preservamos y conservamos nuestra naturaleza y cómo tenemos un desarrollo equilibrado en el fondo, que eso es lo que aspiramos y nadie quiere volver a la caverna y esto no significa tener que vivir con menos, sí,
porque estamos en una sociedad del despilfarro, en el fondo. Somos adictos al fósil. Y eso es una cuestión que tenemos que empezar a abandonar y es un cambio cultural que tenemos que realizar, y creo que esta nueva Constitución nos permite irradiar con aquellos elementos. Ojalá que las chilenas y los chilenos puedan presumir muy pronto de tener una constitución de referencia ecologista en todo el mundo y no tener que seguir aguantando una carta otorgada por un dictador. Muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias, Yayo. Llega el momento de placeres culpables con Anita Fuentes. Mete cabecera, Lolo. Placeres culpables con Anita Fuentes. Anita Fuentes, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mi sección de hoy la voy a dedicar a hacer un análisis de cómo se representa el cambio climático en el cine y del tipo de películas que incitan a la acción versus aquellas que nos dejan igual que estábamos o peor aún, que tienen un efecto paralizador en las audiencias. Algunos dirán que es frívolo hablar de ficción, pero como siempre digo, el cine tiene un papel fundamental a la hora de determinar cómo percibimos el mundo, incluido el cambio climático, obviamente. ¿Y por qué? Pues porque el cine, como la literatura, no solo tiene la capacidad de reflejar nuestros deseos y nuestros temores también más profundos, sino que además tiene el potencial de transformar nuestras ideas y nuestros comportamientos, ¿no? El cine es capaz de enmarcar los problemas sociales y plantear posibles soluciones de una manera pues, que no lo hacen los políticos o los medios de comunicación, porque desde la ficción es más fácil plantear escenarios de cambio sin que la gente se eche las manos a la cabeza. Claro, estoy de acuerdo, pero como trataba de explicar en el editorial, a mí no se me vienen a la cabeza películas que planteen, digamos, un futuro mejor, como decía antes Manu también, digamos, un futuro diferente al del capitalismo, ecológicamente sostenible. Por el contrario, da la sensación de que las distopías, es decir, los futuros horribles, son los que dominan esos relatos, ¿verdad? Claro, y de eso quería hablar precisamente, quería profundizar un poco en este punto, porque resulta que la mayor parte de las películas sobre el cambio climático abordan esta cuestión desde los imaginarios apocalípticos, las catástrofes naturales y la violencia. Pensad en El día de mañana, un clásico, ¿no? Snowpiercer o Mad Max, por poner algunos ejemplos, que hay muchos, pero este tipo de aproximaciones al cambio climático tienen varios problemas. Por un lado, muchas de las películas cuyas tramas parten de futuros apocalípticos o postapocalípticos provocados supuestamente por los diversos efectos del cambio climático establecen unas relaciones imprecisas e incluso a veces científicamente incorrectas entre las catástrofes naturales y el cambio climático. ¿Cómo es posible que en Don't Look Up, que el propio director ha admitido que trata sobre la amenaza climática, aborde el problema utilizando como metáfora del calentamiento global un cometa? O sea, no le parecía suficientemente impactante el cambio climático, debe ser como Tenía historia. que ser algo que impactara. Claro, literalmente, ¿no? Y evidentemente este tipo de representaciones, en vez de concienciar, yo creo que diluyen cualquier mensaje ecologista, porque los espectadores dejan de creer que en lo que en estas películas ocurre es posible que les ocurra a ellos, ¿no? Que ocurra en el mundo real, y pasan a percibirlas pues como una película de acción más, como un simple entretenimiento, ¿no? Y por otro lado, aunque las películas apocalípticas y postapocalípticas empiezan con el riesgo de la destrucción total, normalmente después de que se produzca la gran catástrofe, los personajes suelen ser capaces de recuperar una cierta normalidad, como ocurre, por ejemplo, en esta serie que nos recomendó David Simon, Station 11. Por desgracia, este tipo de historias de normalidad postapocalíptica, de nueva normalidad, insensibilizan, yo creo, a las audiencias y contribuyen a alimentar la parálisis colectiva frente al cambio climático. Aunque en las películas los protagonistas se suelen salvar heroicamente, lo que dice la comunidad científica es otra cosa. Dicen que cada día que pasa nuestro planeta es menos habitable, a no ser, claro, que hagamos algo para prevenirlo. Es curioso esto que explicas, porque es como la normalización del apocalipsis. Es decir, bueno, pues el apocalipsis va a llegar, tendrán que ustedes que sobrevivir como puedan al apocalipsis, cuando es verdad que no estaría mal que hubiera alguna película en la que se hablara de cómo evitar que efectivamente el apocalipsis acontezca. Y hasta ahí quería yo llegar, de hecho. O sea, más allá de los documentales, que no son ficción,
en qué películas se tratan soluciones para combatir el cambio climático. Y no hablo de soluciones del tipo Wall-E, Don't Look Up, EO, Interstellar, de meterse en la nave, de irse a vivir a otro planeta o vivir en el espacio. Es una ¿no? gran solución, claro, irse a vivir a otro planeta. Que solo se pueden permitir Jeff Bezos, ¿no? Ni de películas tampoco como Geostorm, por ejemplo, que ofrece soluciones hipertecnológicas que son impracticables e insostenibles en la vida real. O sea, yo me refiero a soluciones que sean verosímiles. ¿Has visto alguna película que vaya sobre, no sé, por poner un ejemplo, la nacionalización de la industria de los combustibles fósiles y las empresas energéticas? Presentamos un proyecto, Manu Levin y yo, a varias productoras, pero ya han dicho que no. Eso me dijo Manu el otro día. Bueno, lo siento mucho, ¿eh? No, pero se me ocurren más ejemplos. O sea, ¿cuántas películas hay sobre shopaholics, del tipo Sexo en Nueva York? Muchas. ¿Y cuántas hay sobre personajes que deciden reducir su consumo de moda rápida? Yo no he visto ninguna. Y veo muchas películas. O de su consumo de carne, o de su uso de medios de transporte altamente contaminantes. ¿Has oído? Hay que reducir el consumo de carne, Manu. Eso va por ti. Ya hablaremos un día de esto. Sigue. Bueno. No sé. Yo también, escribiendo esta sección, me imaginaba, ¿no?, una película sobre un gobierno que introduce un impuesto sobre los ricos para reducir el exceso del uso de energía y de emisiones. Creo que podría dar para un thriller político, apunta Manu Levin, pero a nadie se le ha ocurrido de momento hacerlo, parece, por no hablar de las reparaciones climáticas a los países del sur global, que estaban antes Pamela y Yayo hablando de esto, ¿no? Pero no, las películas catastróficas prefieren, yo creo, meternos miedo sobre las guerras y las invasiones supuestas que van a desatar los efectos del cambio climático, instigando en la sociedad ideas que, para mi gusto, rozan con el ecofascismo. En resumen, con excepción de algunos documentales, nuestra industria cinematográfica parece incapaz de imaginar soluciones tangibles al problema del cambio climático, y ya habrán visto ustedes que Sara Serrano se ha tenido que poner una rebetita porque el aire acondicionado aquí es absolutamente insostenible. Bueno, para el cambio climático. Efectivamente. Bueno, sin embargo, la ficción climática, también conocida como sci-fi en inglés, no tiene por qué ser distópica, como ya veníamos diciendo desde el principio del programa, ¿no? Ni apocalíptica, ni violenta, ni heroica. También puede haber utopías sobre el cambio climático o ustopías incluso, como las llama Margaret Atwood a las obras que mezclan elementos utópicos y distópicos, o sea, un término medio. Mi conclusión es que necesitamos menos películas catastróficas y más películas que nos inspiren o que por lo menos nos ayuden a entender los efectos del cambio climático desde puntos de vista alternativos. Y no me puedo ir sin recomendar una peli, ¿no? Así que hace poco vi una película francesa sobre el cambio climático que, aunque no se salva de la catástrofe, me sorprendió gratamente. Se llama La última lección y va sobre el nihilismo climático que sienten las generaciones jóvenes a pesar de tratarse de niños y niñas que viven en países ricos y que tienen un nivel socioeconómico bastante alto. Me pareció, una aproximación relevante teniendo en cuenta que gran parte del activismo climático está liderado por personas jóvenes que son quienes van a sufrir, por otro lado, las consecuencias más fuertes de la crisis climática. Y la película la podéis ver en Filmin. Con esto acabo mi sección. Gracias, Fuentes. A ti. Llegamos al final y hoy vamos a acabar con un temazo de los Scalariac, Capitalismo. Hasta mañana.